Vamos a cambiar el tono, Geray. Vamos a ponernos incluso más íntimos, más tenebrosos, no lo sé. Porque ha habido un caso, estábamos acostumbrados a casos de supuestas reencarnaciones o recuerdo de otras vidas en lugares lejanos. Muchas veces en la India, ya hemos contado algunos casos. Pero ahora esta historia llega de Europa, de la más profunda Europa. Y el protagonista es un niño que cuenta cosas que son imposibles. Se trata de Cameron Macaulay. Es un niño que en la actualidad tiene 6 años. Desde que prácticamente empezó a hablar, con 1 año y medio, 2 años, empieza a decir que él tiene una familia en la isla de Barra, en Escocia, a unos 260 kilómetros de su casa más o menos, un lugar en el que él nunca había estado. 260 kilómetros de distancia. De la localidad donde él vive. Decía su madre que él nunca había estado allí, su madre ni siquiera conocía la isla de Barra, pero él insistía en que tenía que ir allí porque había una familia que le esperaba. Había una madre que decía que le tenía que estar echando mucho de menos, además la describía con un pelo muy largo que casi llegaba hasta la cintura. Describía una ventana, cómo desde esa ventana veía la playa y cómo veía aterrizar los aviones. También describía cómo su padre había sido atropellado, había muerto, al igual que sus hermanos y hermanas, todos habían fallecido, y que estaba, decía la madre, que como loco por volver a esta isla de Barra, por ir por primera vez, siendo ya Cameron Macaulay, porque además decía que lo pasaba fatal, que el niño estaba triste, que nada más que pintaba una casa blanca con una playa. Todos los dibujos fueron vistos por psicólogos y psiquiatras que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Creían que eran en un principio fabulaciones de este niño, que incluso lo podía haber visto en alguna película, en alguna serie de televisión, y que por eso lo recreaba en un mundo imaginario para él. Pero él daba muchos datos concretos. Hasta que un doctor, el psicólogo doctor Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, empieza a estar interesado por el caso de este niño. Estaban haciendo un documental sobre niños y vidas pasadas, y es entonces cuando contacta con la madre de este chico y deciden llevarle a esta isla, a la isla de Barra. Justo antes, durante varios días, le están haciendo pruebas, le están haciendo preguntas para identificar lugares exactos antes de que ninguno viaje allí. Y el niño dice cómo es el aeropuerto, cómo llegan los aviones, cómo es la playa, cómo es su casa, e incluso dice que en el jardín hay una entrada secreta que utilizaban sus hermanos y él, y que ahora está tapada. Tenemos incluso su voz, Iker, porque esto va a ser una película, la historia de este niño. Se ha hecho ya un documental, y si quieres vamos a pasar a escuchar la voz de este niño, de Cameron Macaulay. Me encantaba mi casa blanca con mi madre y mi padre y mis 3 hermanos y hermanas. Yo corría hacia la playa con mi perro y jugaba con mi perro y también con mis hermanos y hermanas. Es importante, su perro, un perro blanco, de una raza determinada, y un coche negro. Es importante por lo que luego te voy a comentar. Bueno, en 2005, al final viajan con el niño, acompañados de la madre y del psicólogo, se hospedan en un hotel y empiezan a ver si pueden identificar la casa donde vivía este niño. Empiezan a dar vueltas, él no hablaba, estaba muy ilusionado, eso sí, por volver a esta isla. Identificaba algunos sitios, decía que por allí había pasado, que por ahí iba con su mamá a comprar, que por allí le llevaba a su padre de paseo, hasta que lleva a la madre y al psicólogo a una casa determinada, a una casa que ahora ya estaba abandonada, una casa blanca que es donde él en teoría vivió con una familia. La casa estaba. La casa estaba. Lo que ya no estaba era ni su padre, que se llamaba Sam Robertson, el padre que en teoría tuvo en una vida anterior, ni nadie de la familia, pero sí que guardaban las llaves. Uno de los vecinos tenía las llaves para entrar en esa vivienda que había sido abandonada hace muchísimos años. Se dice que sobre los años 50, 60, desde entonces no se habitaba. Empiezan a tirar de diferentes hilos, incluso van a lo que sería el archivo histórico de esa localidad,
y efectivamente allí vivió una familia Robertson, tal y como él decía que se llamaba su padre. Cuando abren la casa, él inmediatamente empieza a describir dónde están los 3 baños que siempre decía que había, va directamente a ellos, dónde está esa entrada secreta en el jardín, la identifica, ve que está justo escondida tal y como la había dejado con sus hermanos, identifica cuál era el cuarto de sus padres, cuál era su cuarto, el cuarto donde jugaban, y todo parece que le traslada hasta una época en la que vivió allí con toda su familia. Pero cuando el psicólogo ya se queda totalmente desbordado por las informaciones es cuando va a la habitación del niño y efectivamente, tal y como decía él, tal y como había descrito días antes que le había hecho los test psicológicos, los test psiquiátricos, veía el paisaje tal y como se lo había descrito y veía cómo aterrizaban los aviones desde el lugar exacto, desde la ventana del que había sido su cuarto. No nos extraña que haya un documental sobre este muchacho. Llegan incluso, Iker, a seguir el rastro. Van a Stirling, una localidad donde hay un familiar lejano que al parecer podía tener alguna foto de esta familia, y lo único que encuentran es una fotografía con ese perro blanco de la raza que él decía y con ese coche del que él había hablado. Datos, documentos, aquí sí que no hablamos de leyenda, por lo tanto, es bueno confirmarlo. No hablamos de leyenda, ha sido investigado, ha sido además analizado por muchos psicólogos y psiquiatras, cada uno con su opinión, unos diciendo que puede ser algo del cerebro o incluso fabulaciones o incluso la mente de un niño que está mucho más abierta y puede acceder a recuerdos que en teoría ha escuchado a alguien, esas descripciones, esos lugares y años después los recuerda, o también la vía más espiritual, la de vidas pasadas y en este caso una reencarnación. Sorprendente, aunque desde luego no es el único caso. Sí que muchos tenían que ver, yo no sé, con el continente asiático sobre todo, con la India, con algunos lugares, incluso en Tierra Santa ha habido muchos de estos casos repentinos. Se contaron muchos, ¿os acordáis antes del año 2000? Cuando mucha gente tenía visiones como otra vida, que a veces se retrotraía hasta épocas próximas a Jesús. Se hablaba del síndrome de Jerusalén. Claro, sensibilidad a flor de piel, ¿qué ocurre aquí? Santi en su archivo, que ha seguido muchos casos de este tipo, que yo no sé qué explicación sinceramente pueden tener, ha encontrado algún otro que decías que era espectacular, con hallazgos, al igual que este niño conseguía hallar cosas que eran imposibles para él y su mente de 6 años en esa casa donde nunca había estado oficialmente. Ha ocurrido otro caso parecido en un lugar maravilloso, emblemático y misterioso. Pues sí, porque como muy bien decías, la mayor parte de la casuística que tenemos hasta ahora procedía de países como la India o como los países budistas, donde la religión precisamente que tiene como base la creencia en la reencarnación y por tanto no es tan extraño, o por lo menos no está tan oculto cuando sucede uno de estos casos. Pero Reino Unido tiene su casuística, igual que este chaval del que nos hablaba Carmen, pues había un señor que se llamaba Arthur Flowerdew, que era un antiguo oficial del ejército británico, ya retirado de cierta edad, que durante toda su vida, sin darle demasiada importancia, había tenido sueños recurrentes en los que se veía de niño y de joven jugando en una ciudad de piedra, en una ciudad excavada en la piedra, con una playa cercana donde él jugaba con guijarros de colores siendo pequeño, y luego ya siendo adulto perteneciendo a la guardia con lanza de una ciudad primitiva. Bueno, fabulaciones, no le dio excesiva importancia hasta que un buen día vio en la BBC un documental sobre Petra, en Jordania, la ciudad maravillosa de Petra excavada en la piedra, y dijo: esta es la ciudad de mis sueños. Y ni corto ni perezoso se puso en contacto con la BBC, que como curiosidad más que como otra cosa, pues le hizo una entrevista diciendo: pues yo he soñado y tal, y yo creo que yo vivía ahí, pero la cosa no tuvo más trascendencia, salvo que la embajada jordana en Londres vio esa entrevista en la BBC y decidió invitar a Arthur Flowerdew a visitar Petra personalmente y a ponerle en contacto con los arqueólogos que están allí realizando excavaciones y estudiando todo aquello. Lo primero que les llamó la atención
es que este hombre conocía la ciudad como la palma de la mano. O sea, rápidamente empezó a orientarse y a decir, esto es tal cosa, esto es aquello. Incluso un edificio que los propios arqueólogos no sabían muy bien para qué servía, él rápidamente les dijo, aquí es donde se hacía el relevo de la guardia y además le voy a explicar para qué servía esta puerta. Y efectivamente todo aquello coincidía y es a día de hoy la explicación más razonable que tiene esa edificación. Pero el caso de Arthur Flowerdew fue mucho más allá, porque incluso señaló emplazamientos no excavados, donde dice, si aquí excavan, se encontrarán un edificio que era un emplazamiento de peones camineros o de vaya usted a saber qué, y efectivamente se iniciaron las excavaciones y se encontraron restos arqueológicos justo en los sitios que había dicho este hombre. El caso a día de hoy es absolutamente inexplicable. Arthur Flowerdew, si no ha fallecido, tiene que ser muy mayor, porque nació en la primera década del siglo XX. Y bueno, pues estamos ante otro caso de estos absolutamente inexplicables. Hay otro Iker que tampoco saben, es otro niño, James Leininger. Estamos hablando de Arkansas. Este niño empieza desde muy pequeño también a solamente querer jugar con aviones. Pero esos aviones, cuando cumple 2 años, se convierten en pesadillas. Siempre se despierta con la misma pesadilla. Me han dado. Cuando llega la madre, le escucha que dice me han dado. El avión empieza a arder. Voy a caer. Siempre, cada noche soñaba lo mismo. Hasta tal punto que los padres, 2 padres además, con una cultura bastante alta, muy modernos, no creían para nada en cosas espirituales. Dicen que identifican como si su hijo estuviera describiendo un accidente de avión. Empiezan a ver si lo ha podido ver en las noticias, si últimamente ha habido accidentes aéreos. Se dan cuenta de que no, lo que él describe no tiene nada que ver, hasta que empiezan a tirar del hilo y llegan hasta un nombre y hasta también un lugar que es Arkansas, como he dicho antes, y un barco, Natoma Bay. Natoma Bay es el barco del que despega un avión que era pilotado por, tengo por aquí el nombre, Jack Larson. Jack Larson muere después de ser bombardeado en una misión por el Pacífico, y al parecer el niño describe dónde exactamente ha impactado en ese avión pues me imagino que sería un combate aéreo, uno de esos balas o no sé cómo se llaman en los aviones, uno de esos proyectiles. Dice que da exactamente en el centro del motor del avión, y estos datos los confirma después un artillero estadounidense llamado Ralph Clauburn, que el 3 de marzo de 1945 estaba volando junto a Jack Larson. Él identifica además lo que han mandado a su mujer, todo lo que llevaba encima en ese momento, cómo fue la conversación, diciendo que le habían dado, que iba a caer. De nuevo nos encontramos ante una vida pasada, al parecer, y todos, la BBC, todos publicaron estas noticias diciendo que se puede pensar que el niño es la reencarnación de un piloto.